Hay que partir del hecho que se puede olvidar de que la democracia hay que enseñarla porque no es natural, ¿no? Es decir, hay otras cosas que son naturales. La democracia, y si sumamos a la democracia otra parte fundamental de ella, que es el estado de bienestar, son cosas muy raras, y si pensamos en el mundo, pensamos en la historia del mundo, o si pensamos en la situación del mundo ahora mismo, nos damos cuenta de que todas aquellas cosas que nosotros, de un modo u otro, damos por supuestas, todas esas cosas que damos tan por supuestas que no les prestamos demasiada atención, son extremadamente raras. Y si pasamos eso, ¿en cuántos países hay una educación pública decente? ¿En cuántos países hay una buena sanidad pública? ¿En cuántos países hay algo de imperio de la ley, ¿no? Entonces eso es otra cuestión que es importante tener presente y que forma parte de eso que yo llamo la educación y la buena educación, ¿no? No hay ciudadanía ni hay democracia sin educación por esa razón, porque la ciudadanía y la democracia son artificiales, ¿no? No puede haber un sistema democrático sin buena educación. Y eso yo creo que es uno de los déficits que nuestro sistema ha tenido y sigue teniendo, ¿no? Pero si uno piensa en lo que es el ejercicio de la democracia, se da cuenta de que la buena educación es uno de sus fundamentos. Y cuando digo buena educación, voy a ser más específico. La buena educación significa que la vida pública está regida por un decoro, por unas formas, por unos comportamientos que no tienen que ver con las propias decisiones políticas. En España se ha sabido muchas veces que, dejando a un lado, por debajo de esas diferencias tan grandes, hay unas similitudes fundamentales. Es decir, podemos discutir a muerte durante horas sobre muchas cosas, pero esa discusión está limitada y está regida por las buenas maneras. Esas buenas maneras, con mucha frecuencia, las hemos visto que se perdían en el debate político y hasta en el debate periodístico, ¿no? Hasta en la información periodística, ¿no? Otro de los déficits de nuestro sistema es el modo en que ha tenido mucha más importancia la expresión continua de la opinión que la información, ¿no? Uno ve programas de debate políticos y uno piensa, aparte de gritar, ¿qué se está debatiendo aquí? No necesitamos gritar, no necesitamos que nos griten, no necesitamos que nos digan cosas brutales. Nosotros somos capaces de elegir y somos capaces de llegar a una reflexión. Podemos tener una fraternidad fundamental con una persona que tiene ideas opuestas a las nuestras. Es una idea que se aprende también, porque no es una idea natural, porque no es una inclinación natural del ser humano, ¿no? Y a nosotros nos ha costado, y nos cuesta mucho eso. Nos parece que la formalidad, la solemnidad, el respeto solo funcionan cuando tienen que ver con la religión o con la Iglesia. Parece que la democracia es incapaz de crear esas buenas formas, ¿no? Cuando los periodistas se acercaban al presidente del gobierno, por ejemplo, a quien sea, le hablan de tú y le dicen presidente, ¿no? Cuando iban a acercarse a la duquesa de Alba, siempre decían señora duquesa. Yo pensaba, seguimos en el feudalismo. En Estados Unidos hay una gran solemnidad en todo lo que tiene que ver con el presidente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la autoridad del Estado. Y eso tiene que ver con el hecho de que esas personas simbolizan la soberanía popular. Y la otra parte, para mí, fundamental, es la cuestión de la educación pública. Sobre todo digo la educación pública por una razón, porque la educación pública es la que compete a todos. La diferencia entre creer que las personas tienen una esencia natural y de nacimiento y la idea de que las personas nos vamos haciendo. La idea progresista es una idea revolucionaria, es que las personas nos hacemos. Podemos ser cosas muy distintas.
Y cuando vemos la historia de nuestro país, la historia reciente de nuestro país, vemos que ha consistido en gran parte en hacernos, en hacer cosas que eran inesperadas, que eran inusitadas, que eran distintas. En eso consiste la educación. La educación consiste en pensar que cualquier persona, independientemente de su origen, puede alcanzar el desarrollo máximo de sus capacidades. Y para que eso ocurra, tiene que haber un sistema que lo garantice. Entonces, una gran parte del esfuerzo educativo en toda España, en unos sitios de un modo más que de otro, ha ido, insisto, no a buscar la creación, la educación de sujetos, de ciudadanos soberanos y críticos, sino a un adoctrinamiento ideológico nacional. El ciudadano necesita del conocimiento y necesita varios tipos de conocimiento fundamentalmente. Necesita, por ejemplo, no puede haber ciudadanía sin conocimiento histórico. Si se fijan, no hay dictadura, no hay sistema totalitario que no se base en la mentira histórica. También se miente, se fabrica la historia para algo que a todos los regímenes demagógicos les interesa mucho, que es la creación de un enemigo exterior. Entonces, ¿para qué nos sirve el conocimiento histórico? Entre otras cosas, para saber que eso es mentira. Para saber que no hay una dirección en la historia, que no hay pueblos inocentes y nobles y pueblos invasores. Para saber que las cosas son mucho más contingentes, que las cosas son mucho más ambiguas, son mucho más difíciles. El presidente actual de la Generalitat decía que la situación de los catalanes, y hablamos ya en términos de colectividad, ¿no?, como si todos los catalanes fueran iguales, ¿no?, que la lucha de los catalanes era como la lucha de los negros del sur de Estados Unidos por la conquista de los derechos civiles, ¿no? Eso es una mentira, eso es una tontería. Pero es importante saber los argumentos para desmontar esa tontería. Por eso es tan importante el conocimiento histórico. Y también por otra cosa más, para darnos conciencia de que las cosas que son ahora de una manera han sido de otras maneras distintas. Eso te da conciencia de algo de lo que yo hablaba antes, que es la conciencia de la fragilidad y la novedad de lo que se tiene. Necesitamos el conocimiento y la familiaridad con el idioma y con la literatura, por varias razones. Una de ellas, completamente práctica. Necesitamos darnos cuenta de cómo las palabras pueden ser manipuladas, de cómo una parte muy importante de lo que hace la literatura es someter a crítica y a duda, incluso a sarcasmo, los discursos oficiales. Pero al mismo tiempo, yo creo que lo más importante de lo que estoy llamando el método experimental es que ese es el método que necesitamos para ejercer la ciudadanía. ¿Por qué? Porque necesitamos la ciudadanía y la política, cuanto más prácticas y cuanto más cercanas a la realidad, son mejores. Nosotros necesitamos, durante mucho tiempo, uno de los problemas que hemos tenido es que nos hemos dejado llevar por abstracciones ideológicas y no hacíamos caso a la realidad, ¿no? Tu partido, entregabas tu fe a tu partido, y tu partido hiciera lo que hiciera, tú lo votabas, porque te guiabas por la fe. Como dice San Pablo, no nos guiamos por la vista, sino por la fe. Un ciudadano no puede guiarse por la fe. Tenemos que tener el conocimiento más, un déficit muy importante de la tarea educativa del sistema democrático español, de la tarea de la pedagogía del sistema, ha sido la ideologización y el clientelismo cada vez mayores en los que han vivido los medios, ¿no? Hemos permitido que se creen medios públicos de comunicación que son absolutamente ideológicos y embusteros, ¿no? Y también hemos consentido, y los que escribimos en los periódicos tenemos responsabilidades, cada uno en
en su nivel, ¿no? Hemos consentido que los periódicos cada vez sean menos informativos, ¿no? Cada vez más lo que busca el lector del periódico es la confirmación de sus prejuicios, ¿no? Y eso es otra parte fundamental de la educación ciudadana, el sentido de responsabilidad. Ese sentido de responsabilidad, curiosamente, ha sido muy poco la clase política tal como ha existido hasta ahora, jamás ha querido difundir ese sentido de la responsabilidad. Es decir, la idea de que tú tienes derecho a la educación y nadie te explica que ese derecho implica la responsabilidad de estudiar y la responsabilidad de cuidar lo que es público. Tienes derecho a la sanidad pública, pero nadie te explica que ese derecho se corresponde con la responsabilidad de ser austero y de ser cuidadoso en esa administración. Y sobre todo esa idea, cuando desapareció casi por completo, fue en esos años tremendos del boom, ¿no? Esos años tremendos del delirio especulativo, en el que en España se perdió el sentido de la realidad. Otro elemento fundamental de la educación es lo que se intentó llamar educación para la ciudadanía, ¿no? Es decir, necesitamos explicar, porque no se aprende de manera natural, y hay que explicarlo en la escuela, y hay que explicarlo en todas partes, los principios fundamentales del sistema democrático. Tenemos que explicar el imperio de la ley, tenemos que explicar el hecho de que la administración tiene que ser en su mayor parte profesional, austera, independiente. Eso hay que explicarlo, hay que explicar cómo funcionan las instituciones. Y otra cosa de las que no se habla es qué modelo económico tenemos que tener nosotros. Hay en el mundo la idea neoliberal, que está muy difundida en Estados Unidos, es que o se elige el dinamismo económico, el crecimiento, la eficacia, o se elige la protección social, y eso lleva al estancamiento, al déficit, a la pobreza y todo eso. Eso es mentira. Es, como decía antes, fundamental por una parte, el conocimiento histórico, pero también es fundamental, y aquí viene la parte de la memoria, honrar la memoria de los que han sufrido, de los que han sido asesinados o perseguidos, de los que han sido dañados injustamente, ¿no? Y déjeme decirle que usted se puede espantar de lo conservador o lo intransigente que puede ser una persona de derechas en España. No le quiero contar lo que puede ser un republicano de Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos el Partido Republicano ha tenido una deriva integrista muy grave, ¿no? Lo que sí, insisto, lo que sí hay, por ejemplo, en Estados Unidos es una gran radio pública y una gran televisión pública. Son públicos no en el sentido español o europeo, son públicos porque los sostiene el público. Los sostenemos los oyentes o los espectadores. Contribuimos un dinero, cada cual lo que puede, a cambio de una declaración fiscal. Entonces sabes que hay una radio pública y una televisión pública que son modelos de transparencia y de objetividad informativa. Nosotros necesitamos la educación para para desarrollar las capacidades al máximo, las capacidades de la gente. Necesitamos la educación para favorecer esas industrias culturales que nos pueden crear puestos de trabajo permanentes y de alta calidad. Y lo necesitamos también porque cuanto más civilizados seamos, es decir, cuanto más capaces seamos de disfrutar de las cosas, de disfrutar de un concierto o de un libro o de un paisaje, yo creo que vamos a ser más felices.